A los 18 logro conseguir mis primeros puntos profesionales. Entonces entré al ranking de la WTA. Ya sabes que estaba en el 1, no me acuerdo si era Sharapova. Ajá. Y si scrolleabas 3 días, Estaba llegabas. Fernanda Rivero. Órale, wow, felicidades. Sí, la verdad fue un momento padrísimo. A mí me habían operado una vez la rodilla, entonces había dejado de competir durante un año. Y ese lapso de dejar de competir en el tenis, como funciona, es que los puntos, digamos que tienen vigencia de un año. Entonces yo dejé de competir un año, perdí todos los puntos, perdí el ranking. A ver, había doctores que me decían, esto es muy simple y muy sencillo, lo vemos en deportistas de tu edad. Y había otros que me decían, te estás dando en la torre, si estuviera en tu lugar, yo dejaba de jugar. Después de pegarle una pelota hice un mal movimiento y la rodilla me reventó. Y cuando me caigo, mientras que llegan mis entrenadores a ver qué pasó, cómo me ayudaban y lo que fuera, pues yo vi que mi sueño allí enfrente de mí se despedazó, ¿no? Y entonces yo empiezo a tener una crisis de identidad. Rompe Fer. Profunda, claro, porque pues ahora ¿qué eres, no? ¿O quién eres? Bienvenidos a ¿De qué estás hecho? Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Fer Riverol, extenista profesional y apasionada de este deporte desde los 7 años. Y con ella vamos a descubrir ese viaje que tuvo de resiliencia, de pasión y de demostrar que no importa cuántas veces te caes, lo importante es lo fuerte que te levantas. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Steph, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias por estar aquí, Fer. Y bueno, pues preguntarte, ¿tú de qué estás hecha, Fer? Qué buena pregunta para empezar. Así para sacudir. Sí. Se van a ir increciendo en dificultad. No, tranquila, es la más fuerte. Muy bien. Venga. Oye, pues bueno, yo creo que la mejor forma de resumir esta primera respuesta es, estoy hecha de sueños por cumplir, de sueños cumplidos, de sueños rotos y de sueños que nunca me imaginé que iba a soñar y que hoy están presentes en mi vida. Gracias por compartir desde ahí, desde ese lugar. Y aprovechando esa respuesta que me acabas de dar, vamos a meternos un poquito a esos sueños cumplidos, a esos sueños rotos y esos sueños que hoy están dándose, que están siendo posibles, y también a esto que falta, ¿no? Entonces, Claro. cuéntanos un poquito desde esta Fer chiquita de 7 años, ¿cómo es tu camino en el tenis? ¿Qué te lleva a jugar ese deporte de manera profesional? ¿Y cómo va creciendo Fer de la mano del deporte? Claro, a ver, mi camino en el tenis fue completamente circunstancial. En mi vida no existía nadie que hubiera jugado tenis. Mi papá empezó a jugar tenis junto conmigo, o sea, agarró la raqueta el mismo día que yo, pero más bien mi vida estaba rodeada de fútbol, justo por mi papá, mi hermano mayor, mis primos hombres. Si quería jugar, tenía que jugar fútbol, ¿no? Me ponían de portera y ahí empecé como a descubrir todo lo que el deporte pues me despertaba, que no entendía muy bien en aquel entonces, y por circunstancias de la vida entré a una cancha de tenis y me enamoré del deporte en mi primera clase cuando el profesor me tiró la pelota y me dijo, es tu problema cómo le hagas, pero le tienes que pegar y pasarla del otro lado. Y me encantó porque como que descubrí pues toda la responsabilidad que yo tenía de decir cuánto me puedo esforzar para lograr pegarle y que pase del otro lado, ¿no? Y ahí empezó pues un camino largo, este, que te puedo decir que ese ha sido el gran sueño de mi vida. Pude conseguir algunas cosas que ahorita te platico, pude acercarme a otras y tuve que enfrentarme a lo duro que fue cuando se rompió y se terminó ese sueño, ¿no? Como bien decías, empecé a los 7 años y a partir de ahí pues fue un sinnúmero de retos que se fueron presentando en competencias, en patrocinios, en viajes, en ranking, en el profesionalismo. Así es que Esfuerzos, sacrificios, me imagino también desde chiquita, ¿no? sí, De alguna claro. manera. Sí, y que vives una vida, a ver, yo fui la más feliz del mundo, lo volvería a hacer sin ninguna duda, pero que es cierto que vives una vida distinta, ¿no? Pues a lo mejor los viernes, que normalmente todos se van al cine y a comer, pues Estabas en a la entrenar, cancha. ¿no? Claro. Pero afortunadamente estuve siempre rodeada de amigas que sacrificaban sus viernes de cine por acompañarme a entrenar y entonces que estuviéramos juntas. Entonces tuve esa suerte de estar rodeada siempre pues de personas que entendían mi sueño y que me acompañaban, ¿no? Qué padre, pues eso, porque no siempre se da, no siempre existe. Tenías ahí a
A tus porristas también, me imagino, ¿no? De cabecera. Esto, sí, sí, Porritos sí. de cabecera. Qué padre, Fer. Y cuéntanos, ¿qué logros, no sé, en diferentes etapas de tu vida, tal vez platícanos un poquito, qué lograste, qué alcanzaste en esta parte del tenis, tal vez de niña, tal vez de adolescente, de adulta? Sí, claro. A ver, mi primer gran reto cuando empecé a jugar fue que quería que me convocaran al equipo de interclubes del club irlandés donde estaba entrenando. Y ese fue un primer gran reto porque, pues, entrenaban ahí campeones nacionales. Entonces, ser convocado a un equipo en donde tú estás empezando y hay campeones nacionales fue súper ambicioso. Pero bueno, aprendí mucho en ese primer año de camino, pues, el valor del esfuerzo, por ejemplo, ¿no? La constancia. Si quería alcanzarlos en el nivel que ellos tenían, pues tenía que esforzarme 2, 3, 4, 5 veces más que ellos. Pero bueno, al año logré entrar al equipo, fuimos campeones en esa temporada, y ahí me entró esta cosquillita de decir: "Híjole, quiero No más", más. ¿no? Y empecé a entrenar más en forma, a competir un poquito más. Para los 12 ya había ganado un par de torneos ahí regionales y seccionales que eran, pues, abarcaban un poquito más que tu cuadra, ¿no? Ah, Y sí. pero me costó mucho trabajo. Normalmente era la rezagada, normalmente era la más mala del grupo, y eso, pues, me hizo desarrollar otras herramientas, ¿no? Porque no era talentosa, entonces tenía que esforzarme Esforzarte más. mucho, claro. Pero bueno, pasaron 8 años para que empezaran a ver ahí buenos resultados que más o menos me dieran noción de, pues, órale, sí síguele, porque sí puede haber futuro, ¿no? Que no Sí, pasaron sí, en los sí. primeros 8 años. Y bueno, pude jugar mi primer partido profesional a los 14, lo cual fue todo un hito, ¿no? Firmé un par de patrocinios de, pues, todavía siendo menor de edad, que, pues, tenían ahí que firmar mis papás, pero, pues, que te va dando emoción y te va motivando a seguirle, ¿no? Sí, ya es una emoción y una motivación tuya, ¿no? Tuya están Claro. haciendo, que ya es, bueno, Fer quiere más. Sí, y te hace No es sentido el esfuerzo que estás haciendo, lo que de pronto dejas de lado, ¿no? Fiestas, salidas, sí, como que viajes, agarra forma. agarra forma. A los 16 pude jugar en Europa un par de torneos, gané un par de torneos por allá, entonces me dieron buen ranking a nivel internacional juvenil. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, a los 18 logro conseguir mis primeros puntos profesionales. Entonces entré al ranking de la WTA, Wow. ya sabes que estaba en el uno, no me acuerdo si era Sharapova, Ajá. y si scrolleabas 3 días, Estaba llegaba. Fernanda Riverol. Órale, wow, felicidades. Sí, sí, la verdad fue un Qué momento padre. padrísimo. Este, y bueno, ahí a los 18, 19 pues llegó el momento de tomar la decisión de si me iba a estudiar becada a Estados Unidos o si trataba de dar el salto al profesionalismo, ¿no? Ya llevaba 12 años de dedicación continua Sí, sí, constante. y no solo mía, ¿no? También de mis papás, también de los entrenadores, o sea, como que todo el entorno pues está dedicado a que tú puedas estar lo mejor posible Sí, para hacerlo, claro. ¿no? Y bueno, el camino de ir a college era muy atractivo, pero hay jugadores que dan el salto de college a profesional y el nivel colegial en Estados Unidos es súper competitivo, pero yo tenía la cosquillita de que quería meterme de lleno al profesionalismo, ¿no? Okey. Entonces dejé pasar esa oportunidad y decidí irme a vivir a Argentina para poder empezar a jugar el circuito sudamericano y allá estaba un entrenador con el que ya había trabajado y ya conocía, entonces que fue una decisión pues dura porque me fui sola, ¿no? Mis papás y mi hermano se quedaron aquí en México. Y tus papás te dejaron la decisión a ti, o sea, fue un Digamos que hubo una labor de convencimiento muy Sí, importante. hubo ahí psicología inversa y todo el tema, Exacto. pero sí. Que te digo la verdad, eso ocurrió del inicio o sea, desde que empecé a los 8 años Ajá. hasta ese momento, ¿no? Sí, Porque, a ver, mis papás les gustaba que estuviera en el deporte, les gustaba que tuviera algo que me gustara tanto, pero no les encantaba la idea de, pues, de esta vida del tenista, que es una vida, pues, muy solitaria, de estar, pues, rondando un poco por el mundo, pues, sí, sola, ¿no? Y como no es un deporte de equipo, aunque tienes todo un entorno que que te apoya y te sí. apoya y te cobija y te prepara, pero no es lo mismo, porque al momento de viajar, pues, viajas solo, Sí, o sea, ¿no? La mayoría de las veces. Pero bueno, fueron batallas, pequeñas batallas que fuimos, sorteando, y que la verdad fueron decisiones que fuimos tomando juntos porque, pues, fue un proceso de aprendizaje para todos, no nada más para mí, sino también para mis papás, para mi hermano un poco que acompañaba como podía. Él encontró su pasión un poco más adelante, como a los 14 descubrió la música y él se súper apasionó por la música. Entonces,
nos entendíamos mucho porque de pronto es difícil que alguien no apasionado entienda a una persona apasionada, ¿no? Familia de apasionados, eso jugó a tu favor 100%, Sí, ¿no? totalmente. Y bueno, fuimos encontrando diferentes respuestas, caminos, soluciones. A veces mis papás estaban de acuerdo y yo no, a veces yo estaba de acuerdo y ellos no, pero bueno, íbamos ahí consensuando y tomando las mejores decisiones en cada etapa para que yo pudiera llegar, o por lo menos luchar por ese sueño de a donde quería llegar, ¿no? Qué padre, Fer. Y bueno, tomas este camino, ¿y qué pasa después? O sea, Tomo este eliges camino. irte al tenis profesional ya, decir, Sí, okey, sí, había jugado el primer partido a los 14 años, pero de ahí el camino era muy largo, ¿no? okey, Seguí jugando juveniles, mezclando un poco con torneos profesionales, pero pues ya a los 18, 19, pues tienes que dar el salto, claro, ¿no? Y entonces en Argentina, bueno, a mí me habían operado una vez la rodilla, entonces había dejado de competir durante un año. Y ese lapso de dejar de competir en el tenis, como funciona, es que los puntos, digamos que tienen vigencia de un año. Entonces, si okey. tú, hoy, ¿a qué estamos? Bueno, no importa, la 9 fecha de hoy, de abril. a 9 de Ajá, abril. Si el 9 de abril del año que entra, si tú hoy ganaste 10 puntos, el 9 de abril del año que entra, si no ganas esos 10 puntos en el torneo que tú quieras, los pierdes. okey. Entonces, yo dejé de competir un año, perdí todos los puntos, perdí el ranking. Entonces, volverte a insertar, pues es un tema porque llegas a los torneos y no tienes ranking y tienes que calificar y a veces las calificaciones cierran, entonces tú sin ranking no tienes preferencia de nada, te quedas fuera. Entonces, también el circuito sudamericano, aunque no es que sea sencillo, pero está un poquito menos concurrido que el circuito en Estados Unidos o en Europa. Entonces, eso también impulsó un poco la decisión de ir a Okey. Argentina. Llegué a Argentina y aunque estaba acostumbrada a entrenar mucho, pues la verdad es que el entrenamiento allá era full time, eran 8 o 9 horas por día, más ¿Locura? recuperación, era una locura, ¿Todo el sí, día? todo el día. Para mí era una maravilla, ¿no? Me encantaba, siempre disfruté mucho todo este tema del entrenamiento, pero bueno, imagínate, eran, Demandante, sí. sí, a lo mejor 3 horas en cancha en la mañana, 1 hora, hora y media de físico, comías algo, te echabas un regaderazo, medio descansabas, Y y en la ya, tarde otra vez otras 3 horas y hora y media de físico. Pero bueno, eran pretemporadas muy fuertes, muy duras, 4 o 5 semanas, pero te preparaban para poder salir a competir 2 o 3 meses a lo mejor, ¿no? Y luego regresabas, tocabas un poquito base, otra pretemporada a lo mejor de 2, 3, 4 semanas, dependiendo del calendario, y otra vez salías, ¿no? okey. A ver, para mí fue una experiencia increíble porque más allá de lo deportivo, La disciplina, ¿no? claro, y todo el tema extracancha al que te enfrentas de, pues, estar solo, tener que resolver tu comida, tu lavada de ropa, tu Sí, te independizas bastante sí, rápido. Sí, no te claro, queda de otra. no te queda de otra. Y desde chica tuve oportunidad de salir a jugar de repente algún torneo fuera o hacer alguna pretemporada fuera. Entonces, aunque estaba familiarizada con este tema de no estar en la casa tanto, pues ahí como que me enfrenté a la realidad de decir, ahorita sí no hay fecha de vuelta y es, pues, matar o morir, ¿no? Okey, sí, no. ¿Y cuánto tiempo estuviste jugando en Argentina? Bueno, entrenando en Argentina, ¿qué sigue después de esto? Pues mira, yo me fui en 2007, Ujú. a mediados de 2007 para allá, y el acuerdo con mis papás había sido un año para, A pues, ver. traer carnita que se valía alargar un poco más la vida. Ajá. Y cuando me voy para allá, empiezo la pretemporada y como a la semana 4 o 5 empiezo a tener problemas en la rodilla. Ya me habían operado una vez en México, aparentemente era una cosa muy sencilla, pero nunca me dejó de doler, ¿no? Y entonces, estando allá, pues, entrenaba el doble de lo que entrenaba aquí mientras estudiaba, ¿no? Y bueno, salía a competir restada, tenía mucho dolor, se me inflamaba, de repente jugaba 3 4 partidos, al quinto ya no podía pisar. Entonces, empezó a ser ahí un poquito, cuesta arriba. Logré tener algunos tratamientos donde mejoraba un poco, entonces aprovechaba y competía, pero era como este estira y afloje de, Sí. pues, de que había una lesión ahí que no sabían bien cómo corregir, ya había una operación. Estando en Argentina me operan una segunda vez. Este, todo esto era, a ver, había doctores que me decían, esto es muy simple y muy sencillo, lo vemos en deportistas de tu edad, y había otros que me decían, te estás dando en la torre, si estuviera en tu lugar, yo Cada dejaba de día. jugar, ¿no? Pero imagínate el momento que estás arañando el sueño, que llevas 12 13 No, no, años, no, no. ¿no? Sí, 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 Y no. que llegue un doctor y te diga, no, para mí deja de jugar. Bueno, te escuchas a los de acá. Hágase a ver, sí, resuélvame, ¿no? Sí, sí, pues sí. Entonces, bueno, me operé allá, regresé a entrenar, el dolor seguía igual,
tuve algunas infiltraciones, salí a competir, pero bueno, la verdad es que estaba con la rodilla muy lastimada, un poco neceando a querer seguir, cuando de todas maneras ya incluso yendo a competir infiltrada, pues me aguantaba a lo mejor 2 semanas, a la tercera era de me sentaba en un cambio de lado y cuando me quería parar ya no podía pisar, ¿no? Y en ese lapso en el que, a ver, te empiezas a dar cuenta que no es sostenible seguir así porque no estás al 100% a ese nivel, estar un poco restado ya te representa un hándicap frente a jugadoras que están al 100%, se juega a otro ritmo, otra velocidad, no tienes el mismo arranque, yo tenía inestabilidad, entonces tampoco juegas con tanta confianza, ¿no? Y, pero bueno, me costó mucho trabajo empezar a asimilarlo para tomar la decisión de parar. Y en ese ínter, mientras quería seguir, pero tenía este fantasma que me decía, pues, Claro. volteate a ver la rodilla. En un entrenamiento, después de pegarle una pelota, hice un mal movimiento y la rodilla me reventó. O sea, en ese momento tú así lo sentiste. En eso, sí, a ver, ya venía de ver a muchos doctores, diferentes opciones, tratamientos y demás, pero en ese momento lo que sentí fue tan fuerte, me dolió tanto, que yo dije, no necesito que me hagan ni una radiografía para saber que me acabo de reventar la pierna, ¿no? Y a ver, fue un momento súper crudo para mí porque me caigo y cuando me caigo, mientras que llegan mis entrenadores a ver qué pasó, cómo me ayudaban y lo que fuera, pues yo vi que mi sueño en la día enfrente de mí se despedazó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezó un larguísimo proceso de lidiar en paralelo, primero con, se terminó tu sueño de un día para otro, no tuviste la oportunidad de decidirlo, ¿no? Porque siempre he tenido esa pregunta, ¿no? De si yo hubiera decidido parar versus la lesión Me se paró. dio y me paró ¿No? y pues hacerle frente a la lesión, ¿no? Entonces eran dos cosas al mismo tiempo que yo sabía que había sido algo grave, pero no sabía qué tan grave. Y entonces tuve ahí momentos de encuentro en donde no viví un duelo de que se terminó mi sueño, sino hasta 8 años después. Y empezó pues un camino muy largo que pues muy a mi pesar afectó y lastimó a, pues, a las personas más importantes de mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ese día, que no se me olvida que fue un 13 de septiembre del 2009, hasta mediados del 2016, no pude apoyar la pierna izquierda. Ok. Entonces, bueno, fueron 7 años de se rompe, o sea, se rompe la rodilla, se rompe el sueño, y entonces yo empiezo a tener una crisis de Se identidad rompe Fer. profunda. Claro, porque pues ahora, ¿qué eres, no? ¿O quién eres? Y llevaba 2 años allá, mis amigas ya llevaban 2 años de universidad, entonces empecé a sentirme desfasada, regresé a México con una sensación de fracaso terrible, ¿no? Porque regresé, pues, con las manos vacías, sin haber decidido yo que era momento de parar o no, la lesión me paró, a ver qué hacía, qué iba a estudiar. Aparte sin poder, como dices, ¿no? Al final sin poder movilizarte normal. Claro, Eran 2 duelos, de alguna era manera. 3 duelos, no sé cuántos se me ocurren, sí, pero sí, sí era el haber renunciado a esta vida que tal vez veías que tus amigas estaban viviendo y el preguntarte, tal vez tuve que haber elegido eso, ¿no? El duelo de decir, tengo que dejar esto que he hecho por tanto tiempo, que es mi pasión, que desde el día uno que tomé la raqueta en mi mano sentí que me vibraba la sangre. Y esta parte de decir, también tengo el duelo de mi cuerpo, ¿no? De una pierna diferente, de necesitar tal vez un apoyo, no sé, para caminar. sí, claro, muletas, cero independencia, que en ese momento como que no lo dimensioné. Entonces me dijeron: "Oye, pues sí, te reventaste el ligamento, la rótula, el cartílago, pero, pues, te vamos a operar". Me operaron y cuando llegó el momento de quitar los vendajes, la férula y lo que fuera, empecé a mover la pierna y la rodilla se me salía de su lugar. Entonces, no quedó. Entonces, más estudios y otra nueva operación, y más estudios y otra nueva operación. Y nadie sabía, aquí en México, en Estados Unidos, tuve consultas con cirujanos europeos a distancia. Nadie entendía ¿Qué por pasaba? qué la rodilla se me salía. Entonces yo vivía con una férula que me tenía la pierna en extensión total, en muletas sin apoyar, y pues con una incertidumbre apabullante porque no sabía si alguien iba a lograr descubrirlo, si no, unos dolores infernales. Y entonces, a ver, pues llegó un momento en donde
yo cuando me operan acá ya una vez regresando de Argentina, empecé a estudiar. Empecé a estudiar administración sin tener mucha noción de qué quería hacer, porque pues estaba en plena crisis. Sí, porque me queda, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? Pues aquí. Sí, y yo me lastimé en septiembre y en enero entré a estudiar. Entonces tampoco tuve mucho tiempo de digerir Ujú. ahora para dónde, qué pasó, ¿no? Pero sentía también mucha presión de decir, pues, tengo que reactivar mi vida. Hacer algo, sí. Pues, ¿cuántas historias no conocemos de deportistas que por una o por otra razón no la arman y se quedan frustrados eternamente en el fracaso y de veras no logran reinventarse, ¿no? Entonces, yo tenía como eso, Sin esa miedo. mochila cargada y dije: "Bueno, no importa, no estoy segura". Administración me orientó mi papá, me dijo: "Bueno, ahí vas a ver un poco de todo, ahí decides por dónde te quieres ir, pero, pues, que tengas un poco de panorama", ¿no? Y fíjate que muy curioso, las primeras clases, te imaginas, estaba yo ahí sentada en la universidad y veía afuera, ¿no? El jardincito, lo que fuera. Yo decía: "Yo tendría que estar en la cancha, ¿qué hago aquí?". Pero luego empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar los meses y los semestres, yo sigo sin recuperarme, sin poder caminar, y empiezo a descubrir materias que me gustan, empiezo a descubrir economía, por ejemplo, que de otra forma, pues, a lo mejor nunca hubiera conocido, ¿no? Claro. Entonces, ahí como que se me empezó a abrir un poquito el mundo de decir, si hay vida después Una del feliz, lucecita. ¿no? Ajá, Ajá. por ahí. Y sin querer, por azares del destino, en la universidad tomé una clase optativa de radio y entonces empecé a tener participaciones en radio y el profesor que daba esa clase me llevó a su programa en Radio 13 para hacer ahí 2 3 comentarios de tenis y me empecé a meter al mundo del periodismo deportivo y que por primera vez, o sea, a lo mejor habían pasado 3 años de la lesión, a lo mejor habían pasado 12 o 13 operaciones, yo seguía sin poder caminar, pero el día que me senté en una cabina de tele a comentar tenis, como que volví a sentir eso que sentí en la A los cancha 7 años cuando agarraste la raqueta, y sí. que cuando me lastimé dije: "Nunca más voy a volver a sentir algo igual, ya mi vida no tiene sentido". Y cuando empecé a comentar y sentí como esta adrenalina que te recorre el cuerpo, dije: "A lo mejor y sí lo vuelvo a encontrar", ¿no? Y en ese momento dije: "Bueno, pues puede ser que haya más caminos y puede ser que yo sea algo más que la tenista que se lastimó", ¿no? Wow, increíble lo que, pues sí, desde donde lo compartes. ¿Y cómo era para ti, Fer, ir, no sé, ir a la universidad, con las muletas? ¿Qué papel jugaron tus papás como en esta parte porque creo que es un elemento muy importante, ¿no? Al final, las personas que están alrededor, esa contención que tienes de decir: "Oye, pues te vas a levantar y venga, y sí se puede", para decir: "Bueno, hay otros caminos, hay otras direcciones, puedo encontrar esa lucecita al Sí. final del túnel". ¿Qué papel jugaban ellos y cómo era para ti esta parte de ir, de mostrarte así, de hacerle frente a esta vulnerabilidad o a esta frustración de decir: "Me fui y no lo logré"? ¿Cómo Sí. enfrentaste esos momentos? Yo creo que ese momento de la frustración de o sea, me fui y no lo logré, lo enfrenté muchos años después, no en ese momento, como que no entendía bien por qué se había terminado así, me parecía muy injusto, tenía muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Muchos cuestionamientos sin sentido, pero creo que el acompañamiento de todos esos fueron 7 años en muletas y sin caminar. Entonces, 7 años, pues, imagínate los espacios de reflexión que no tuve, Sí. ¿no? Y el acompañamiento de mis papás y de mi hermano, que a ver, al final era, pues, mi núcleo, ¿no? Yo vivía con ellos, tenía, también la familia, mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas que estaban cerca, pero, pues, la intimidad de la casa es la intimidad de la casa, ¿no? Y yo te puedo decir que para mí fue toda la diferencia que mis papás y mi hermano hayan estado en cada día de esos 7 años, porque, a ver, mi papá cada uno aportaba lo suyo, ¿no? Mi papá aportaba su buen humor, entonces siempre estábamos riéndonos, siempre estábamos haciendo bromas, entonces hasta en los peores momentos, pues, cabía esta parte de, pues, de buen humor, ¿no? Estaba mi mamá que, a ver, su apapacho a la hora que fuera, este, hubo momentos crudos en donde ella decidió dejar su trabajo y pausar su vida para estar conmigo. Entonces era compañía que, a ver, sí, a lo mejor no dormía del dolor, pero pues estaba mi mamá al lado y pues, chismeábamos, platicábamos, me acompañaba, veíamos series. Estaba mi hermano que, a ver, se levantaba antes de que se tuviera que ir a trabajar para llevarme a la universidad o se quedaba conmigo en las noches, en el hospital y mis papás eran muy divertidos, pero te imaginas 3 noches en el hospital con tu hermano, pues, te mueres de la risa, ¿no? Entonces, eran esos momentos que a lo mejor pudieron ser, pues,
pues muchísimo peores si no hubieran estado ellos junto a mí, y que también tenía el componente de que cuando a mí se me empezaba a acabar la esperanza, pues ellos me compartían un poco de la suya, ¿no? Y me recordaban que, pues no importaba si no caminaba, era mucho más que una pierna o que una rodilla, me abrían posibilidad de nuevos sueños, mi papá me llevaba a su oficina para que viera qué hacía él a ver si me gustaba, mi hermano me regaló una guitarra para ver si me gustaba, mi mamá me metió a su mundo, pues, de terapia para empezar un trabajo personal, ¿no? Entonces, como que cada uno me aportó desde su lugar y desde su forma de ver la vida, pues, herramientas para ir haciéndole frente a cada día y a tratar de que la siguiente operación, pues, fuera una ilusión y no una monserga, ¿no? Claro, hacerlo más ligero. Exacto. Y es que justo ahí yo como que lo veo de los 2 lados, ¿no? A veces cuando somos quienes estamos pasando una batalla o estamos librando una batalla, muchas veces creemos que lo tenemos que hacer solos, Claro. ¿no? Y entonces es como, tengo que poder, e incluso muchas personas se aíslan, o, ¿no? Sí, O claro. se bloquean o se cierran. Y qué importante darnos cuenta que, bueno, en tu caso eran tus papás, era tu hermano, era ese núcleo muy cercano, era tu familia más cercana, ¿no? Sí. Pero también saber que hay personas que están ahí, que están dispuestas a dar la mano y que pueden hacer el camino mucho más ligero. Y claramente que esto no quitan en ningún sentido esta fuerza y esa resiliencia personal tuya. Pero sí creo que saber que hay quienes están dispuestos a darnos una mano, que hay quienes están dispuestos a echarnos una porra cuando estamos ya Claro. ahí tirando la toalla. Y hubo algo que contaste al principio que a mí yo cuando doy alguna plática cuento muchas veces la historia de Michael Jordan y cuento esta parte que cuando tenía como 14 15 años, era muy bajito, Sí. era de los más bajitos, ¿no? Y entonces él era el hermano de Larry, él no era Michael, él era Ah, el hermano de Larry porque Larry era el bueno, porque Larry era el que jugaba bien, y nunca paró, y había veces que llegaba desgastado hacia su casa con ganas de tirar la toalla, y había una frase que le decía a su papá que era, porque le decía, es que no soy suficientemente alto. Y el papá le contestaba, lo tienes en tu corazón, puede ser tan alto como desees en tus pensamientos, ¿no? sí. Y entonces me voy a esa parte cuando dices como, hubo 8 años que pensé que no era suficientemente buena, pero al final hubo alguien atrás también, que aunque tú tenías este impulso, aunque tú tenías este drive, había alguien que te estaba diciendo, es que sí puedes, es que sí eres, es que venga, es que confía en ti. Y se replica cuando tienes la lesión, ¿no? Estas mismas Claro, personas salen también a decirte, sí puedes, y te recuerdan cuando tú te olvidas a veces de tu fortaleza, que ahí está. claro. Y a ver, este punto que tocas es súper importante porque cuando yo me lastimé, dije: "Tiré 14 años de mi vida a la basura", porque, pues, ¿en qué pongo ser tenista? ¿Dónde cabe? Pues no cabe, ¿no? Y después empiezas a ver que claro que cabe y que la disciplina del entrenamiento la usé en la disciplina de la rehabilitación, y que la valentía de sacar cuando estás, match point en contra, pues es la valentía que usas para entrar a la 17ª operación, ¿no? Y bueno, claramente, como dices, esas amigas que se iban conmigo a verme entrenar, pues eran las mismas amigas que no se iban de antro y a la borrachera, que estábamos en nuestros 20. A ver, era la edad increíble para la fiesta. Y ellas se venían a ver películas, series, jugar juegos de mesa, lo que fuera, para acompañarme, ¿no? Entonces, aprendí que un sueño bien vivido, porque yo digo que hay una gran diferencia entre desear y soñar, ¿no? Yo creo que el que desea se imagina, uy, qué padre sería jugar un mundial, uy, qué padre jugar en el Aztec, pero el que sueña de veras trabaja y le entra, pues, a pagar el precio que cada etapa pues, te requiere, ¿no? Para poder llegar a donde quieres. Entonces, cuando lo vives bien vivido, pues, lo que aprendes en el camino sí trasciende y sí lo puedes poner después en otras áreas de tu Y vida. lo puedes palomear, ¿no? Claro, Como un sueño cumplido. por supuesto, sí, o a lo mejor, a ver, yo he platicado de este tema con muchas personas y cada quien, pues, lo lee diferente, ¿no? Tú dices un sueño cumplido, tú ves la vida como yo y digo, okey, un sueño cumplido, a lo mejor no hasta donde yo quería, pero luego cómo lo transformé, ¿no? Exacto. Pero hay personas que me dicen: "Oye, pues fue un gran fracaso". Yo no he tenido fracasos en mi vida, por ejemplo, ¿no? Había una amiga que me decía esto. Yo decía: "Bueno, pues a lo mejor también desde o sea, es válido", ¿no? Ella dice: "Fracasaste y aprendiste mucho de tu fracaso porque no llegaste a donde quisiste". Pues hay gente que no sueña, hay gente que no fracasa, hay gente que no se la juega. Entonces, este camino, yo digo que siempre vale la pena vivirlo bien vivido, porque cuando logras entender que siempre tienes la posibilidad de volver a soñar, todo lo que ya aprendiste antes,
pues lo usas para estas nuevas versiones o esta nueva versión que quieres ser. Y si eres lo suficientemente humilde y valiente como para decir, esta experiencia fracasada o conquistada, ¿qué me dejó? Y eso cómo lo uso para los siguientes sueños que tengo, pues puede ser un círculo virtuoso infinito a lo largo de De la vida. reinventarte infinitas veces, cuando, como dices, hay personas que tal vez a lo largo de toda una vida no se dan la oportunidad de romperse nunca, Claro, de romperse literal así hasta los huesos, que en tu caso es literal, literal. ¿no? Para reinventarse desde ahí. Bueno, ¿y qué quedó de mí, no? ¿Y cómo voy a usar esto que ya viví? Que para mí, como dices, hay distintas perspectivas. Para mí es un sueño cumplido para la Fer de 18 años, ¿tenías? Claro, De sí. 18 años. Que tal vez sí, tal vez no trascendió donde tú lo querías. Tal vez a esa Fer de veintitantos que hubiera querido verse ganando campeonatos, ese sueño no se cumplió, pero el sueño de la Fer de 7, ¿no? Sí, Ese sueño sí. Entonces, totalmente. ¿cómo se reinventó Fer? Y ahí me gustaría que entonces ahora me cuentes cómo te reinventas a partir de todo esto que compartes, que empiezas a estar en tema de comentarista de deportes y demás. Sí, pues digo, fue un camino súper largo. Al principio para mí era inmanejable, o sea, tenía como esta carga de decir, eres una fracasada, perdiste 14 años de tu vida. Ahora, o sea, me acuerdo que me atormentaba la pregunta de ya ni siquiera qué quieres hacer, sino quién eres, Sí. ¿no? Porque toda la vida había sido, pues, Marifer Rivero, la tenista, ¿no? Y de repente, pues, a ver, me vi frente a frente, ahora sí que conmigo misma en esas madrugadas de insomnio, de dolor, y poco a poco pude ir entendiendo cómo podía acomodar todo lo que había vivido y aprendido en el tenis, en la cancha y fuera de la cancha, hacia esta nueva etapa de mi vida, ¿no? Pero bueno, tuve 7 años de estar lidiando con una lesión que creo que me empujó a tener que tomar la decisión de reinventarme, porque si se hubiera terminado el tenis y hubiera tenido que tomar otro camino estando plena físicamente, no sé cómo lo hubiera enfrentado, no sé cómo lo hubiera vivido, seguramente hubiera sido terrible también, pero cuando estaba físicamente tan restada, pues me hacía preguntas de, ¿y si no puedo volver a caminar? ¿No? Porque al año 1, pues órale, qué lesión más grave, pero al año Pero 6, no, a sí. las 20 operaciones, sí dije, ¿y si no vuelvo a caminar? Afortunadamente nunca me detuvo y los 4 años de universidad los estudié en muletas y me recibí y empecé a trabajar en radio, en tele, en prensa escrita, pero me enfrentaba continuamente al tema de me tienen que operar cada 3 meses y pues quién te aguanta en una chamba así, ¿no? Sí, sí. Pero justamente ahí me tuve que empezar a plantear preguntas de, ¿y si tu vida es esta, qué vas a hacer? ¿No? Y ese que pudo haber sido la pregunta más cruel que me pude haber hecho en ese momento, yo creo que fue la pregunta que me salvó, porque entonces tuve que decir, ok, sí me quiero recuperar, voy a hacer todo lo posible por recuperarme, pero si no pasa, ¿qué hago? Y encontré que en el qué hago, pues había muchísimas otras cosas que me compensaban el qué no puedo hacer, ¿no? Sí. Y creo que en ese momento que hice el clic, pude entender que aunque ya no podía ser tenista, sí tenía un chorro de posibilidades que sí podía hacer. Y entonces ahí empecé a encontrar, pues, en el periodismo deportivo, empecé a encontrar en estar a lo mejor cerca de algunos niños que de pronto me pedían ir a verlos jugar y darles un consejo, o de mi familia, de mis amigos en otra etapa, ¿no? En donde pues, ya no tenía que ir a entrenar, entonces podía estar más tiempo con ellos. Y así empecé, pues, a encontrar nuevos caminos, a encontrar nuevas pasiones. Y creo que uno de los descubrimientos más importantes que hice fue que la pasión que puse en el tenis no era del tenis, era mía Uy. y la podía poner en todo lo demás que hacía, ¿no? Claro, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Como que nos identificamos ya como Fer, lo dijiste ahorita, Fer Riverol, la tenista, Steph, no sé, financiera, ¿no? Y entonces Sí. te vas casando como con esos títulos y los pensamos en absolutos. Entonces, si los perdemos, te quedas como en el limbo y lo dijiste, me angustiaba ya no, ¿qué vas a hacer? El quién eres. Claro, Pero somos tantas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que fuiste descubriendo con este camino? Que tal vez si no te pasaba, pues, te quedabas en ser la tenista y eventualmente cuando te tuvieras que retirar, ¿y ahora qué hago? claro. Pero la No, vida te total. empuja de alguna manera a decirle, no, pues no te queda de otra. Ve y Sí. descubre que eres más allá del tenis. Claro. Y que, a ver, pude haber tomado una decisión, hoy lo veo hacia atrás y digo, nada me impedía conocerme más en aquellos años, aunque no me hubiera lesionado, ¿no? No lo hice.
me clavé en eso y para mí era eso. Y no sé si has visto tú, pero hay una teoría de un cuate que dice que la vida es como las hornillas de la estufa. Entonces, una hornilla es el tenis, otra hornilla es tu familia, otra hornilla es la escuela, otra hornilla es tu trabajo, otra hornilla es tu hobby, así. Ok. Y entonces él lo que dice es, no puedes tener todas las hornillas al 100% siempre. Y cuando leí eso en plena recuperación, me hizo mucho sentido porque dije, claro, yo le subí al tenis y le bajé a todo lo demás. Me valió todo lo demás. L- A ver, hacía sentido por el camino que estaba persiguiendo, ¿no? Pero hoy que lo veo hacia atrás y que estoy en una etapa diferente de mi vida, hoy decido con mucho mayor conciencia cómo regulo esas hornillas, ¿no? Y de repente se me va la mano y le prendo mucho al trabajo y le bajo a la familia, ¿no? Entonces me caen los 20 y pues le trato de regular. Pero eso es algo que podemos hacer siempre y no esperar un momento de tragedia para que te caigan 20, ¿no? Ese balance, ¿no? Ese balance, claro. Ese balance de ver que somos mucho más que solamente, pues sí, una Una cosa cosa, o una actividad claro, o una pasión. Al final, esa pasión que tú dices que para ti era el tenis está dentro de ti. claro. Y a ver, hoy disfruto muchísimo echarme 4 o 5 horas de partido porque se fueron a 5 sets, ¿no? Claro, claro. Pero que en su momento me eché 1 año o 2 sin ver tenis porque no podía con lo que me Claro, hacía. dolía, Claro, dolía y es tocar con ese dolor, mirarlo. Y yo creo que hasta que no lo miraste y no lo tocaste y no lo sentiste, claro, no se iba a sanar y no iba a pasar. claro, sí. Y a ver, y fueron muchas horas de terapia para no solo para conocerme, sino para ir y tocar eso que te dolió, qué perdiste ahí, cuánto sacrificaste, por qué te duele tanto hoy. Y cuando empiezas a estar en paz, porque dices, una de las grandes fuentes de paz que yo encontré fue decir, hice todo y más para lograr mi sueño. O sea, no me quedé con ninguna duda de decir, de repente me iba de fiesta, de repente no llegaba a entrenar, de repente no Claro, estaba. claro, sí. Hice todo al pie de la letra, que puede ser muy cruel porque dices, te lo merecías más que nadie porque no fallaste en una, pero pues no es de merecimiento, ¿no? Hay muchas circunstancias que juegan a favor o en contra de cualquier sueño que te plantees, pero también es esta paz de decir, hiciste todo y más. Entonces, hoy no tengo duda de decir, si hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera sido Sí, diferente. no hay un yo tiré la toalla, ¿no? Al final, por ahí me robaron la toalla, pero Claro, yo no la exacto. tiré. Sí, sí, sí. Y agotaste todas las No, no posibilidades fue para mío. recuperarla, ¿no? Entonces eso me da mucha paz. Y esa paz, Fede, y yo cuando te escucho, a mí me sorprende este camino. O sea, al final, creo que sí es esa paz de saber que hiciste todo por ese sueño, pero también la paz de reconocer y de ver que hiciste todo por estar aquí hoy, por caminar, por volver a, no sé, supongo que hoy ya puedes hacer deporte. O sea, al Sí, final te imagino 7 años en muletas y tú me decías al inicio, no, pues es que el tenis fue circunstancial, a mí el foot, pero me di cuenta que me apasionaba el deporte y son 7 años de tener que renunciar de alguna manera al menos ese tipo de deporte, porque supongo que podías hacer alguna actividad física, pero supongo que muy alejada de todo a lo que tú venías acostumbrada. sí, claro. Y a ver, te voy a decir, en esos años tuve que entender y reconocer que, por ejemplo, para mí ir 3 horas a rehabilitación diario durante 7 años no era para mejorar, sino para no empeorar. Entonces, pues tienes que lidiar con esa pues frustración de decir, vengo y me parto el alma 3 horas y sudo y me duele y es para mañana amanecer igual que hoy, no Sí, sí, o sea, mejor. estoy aquí, entonces bajo y hago esto para subir otra vez. Pues, Ajá, pero exacto, ¿cuándo voy a hacer esto, no? claro. Y mantienes pues esa esperanza de decir, sí quiero recuperar autonomía, sí quiero vivir, a lo mejor no libre de dolor, pero sin tanto dolor, este, pero si te centras en esa hornilla, todo lo demás que puedes avanzar en paralelo, Está lo puedes apagado, detener, ¿no? está Claro. apagado, ¿no? Y llegó un momento en donde tuve que inyectarle, pues, algún sentido a mis días. Entonces, me agarré de algunas rutinas, me agarré de, algunos pequeños objetivos de decir, bueno, no voy a dejar de estudiar y me voy a recibir en 4 años. Y en los veranos meto materias, y porque me daba sentido levantarme en la mañana, ¿no? Porque si no, imagínate qué sentido. ¿No dormías en la noche por el dolor? Sí, pero me paraba a clase de 7. Entonces, tenía todo el tiempo un porqué, ¿no? O un para qué. Bueno, hay una disciplina brutal que desarrollaste en mucho tiempo que también te ayudó, yo creo, en este camino a aferrarte a cosas y cumplirlas. Claro, sí, sí, sí. Sí, y que la he tenido que regular porque me costó mucho trabajo entender las diferentes etapas posteriores al tenis, justamente para poder equilibrar mi vida, ¿no? Tus hornillas. Mis hornillas, exacto, que tuve que, ventilar algunas porque ya ni prendían, ¿no? Pero, pues, es un camino, la verdad, hoy te puedo decir divertido,
porque te vas redescubriendo. Y se vale que si ayer te gustaba una cosa y hoy no te gusta, cómo lo quieres hacer, o se vale, pues nunca te imaginaste soñar con algo, pero hoy lo tienes a la mano, suéñalo, disfrútalo, vívelo y persíguelo, ¿no? Es eso, justamente. La vida es impermanente, ¿no? Claro, Todo es siempre cambia, todo se mueve y lo que hoy creemos que va a ser nuestra vida para siempre puede moverse repentinamente con algo que no esperábamos. Y es justo preguntarnos de qué voy a estar hecho cuando tenga claro, que tal vez moverme, ¿no? Y estar abierto a esas posibilidades infinitas. Y alguna vez a mí me dijeron eso, de no pienses en absolutos, ¿no? No todo es para siempre, claro. nada es nunca, Sí, sí, ¿no? sí, Al sí. final se va moviendo y tener esta apertura y esta posibilidad de reinventarnos como lo hiciste tú y que yo te agradezco infinito que nos hayas compartido esto desde, pues desde lo más profundo de tu historia, de tu vida, conocerte un poquito más, me imagino que es solamente un fragmento de todos esos años que viviste desde que arrancaste con esa pasión y cómo se fue transformando, porque al final se va transformando, Claro. como tú, ¿no? Sí, no, al contrario, mil gracias por invitarme a platicar. Yo creo que me costó mucho trabajo hablar de esto al principio y una forma que encontré para ir teniendo un poquito de paz y de acomodar todo lo que sentía fue escribir. Y un día me animé a publicar un escrito de mi historia. Y entonces me invitaron a platicarle a unos niños que iban a empezar a competir, cómo había sido. Y me costaba trabajo hablarlo, pero lo que más trabajo me costaba eran las preguntas que me hacían los niños, ¿no? Porque aparte te imaginas niños de 10 11 años que ven las cosas completamente diferentes y sin ningún empacho te Sin preguntan, morbo, ¿no? nada, sí. Sí, y ahí entendí que mientras más lo compartía, más sentido hacía, porque si me quedo yo nada más, pues sí viví esto, sí lo aprendí, sí, pues si no lo comparto, siento que en lugar de que sea una experiencia, es solo una vivencia, ¿no? Entonces, mil gracias por el foro para compartir. No, eres aquí, esta es tu casa, es más que bienvenida. Yo te agradezco mucho. No sé si quieras justamente agregar algo más, decirle algo más a las personas que nos están escuchando, algo que digas, quisiera que se lleven esto. Pues yo les diría, atrévanse a soñar y a luchar por sus sueños, porque siempre van a tener la recompensa de poder volver a soñar. Gracias, Fer, de verdad. Gracias, gracias infinitas. Gracias por estar aquí. A ti, Gracias por estar aquí. Esto es ¿De qué estás hecho? Y si te gustó, no olvides darle clic a la campanita, suscribirte al canal, seguirnos en las redes sociales y compartirlo con alguien que creas que le puede servir. ¿Y tú, de qué estás hecho?